Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Don Ricardo Seitenfus, un profesor de Brasil que vivió una experiencia muy singular en Haití, fue testigo de excepción de las cosas que ocurrieron en Haití desde los años 90, cuando hubo el intento de golpe de Estado contra el presidente Aristide, ¿verdad? Y todo lo que ocurrió después. Y en el momento que Haití sufre el terremoto del año 2010, ha hecho investigaciones, ha escrito libros, y esta es su obra más reciente, La ONU y el cólera en Haití. Y él precisamente nos está explicando las razones por las cuales decidió escribir este libro, que tiene datos inéditos que no se habían revelado sobre esa situación en Haití. Sí, gracias. Porque además los médicos que escribieron el libro sobre Freire, sobre todo el americano, Jonah Katz, un periodista americano que también habla sobre ese su libro, y también Renaud Piarou, que más tarde, el año pasado, creo que en abril o mayo, publicó en París un libro escrito por él, por un médico, sobre, que se llama Desastre. Todos ellos tratan de los temas sanitarios del punto de vista del médico. Yo veía que era necesario poner el tema en una dimensión más amplia, geoestratégica y política, pero sobre todo agregar un aspecto que nadie habló, el aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque después de Naciones Unidas decir que no tenía nada con esto, inventar incluso mapas falsos, está en el libro. Eso es muy grave. No, es gravísimo. Que Naciones Unidas falsificara documentos. Documentos, y hizo la Organización Mundial de la Salud también falsificar, la Organización Panamericana de Salud también falsificar, con ayuda de periodistas que no decían nada, con ayuda de científicos que jamás pusieron los pies en Haití, que también aprobaban esto. Se llegó a varias explicaciones, diciendo, no, este bacilo colérico estaba bajo tierra y salió entre las placas tectónicas con el terremoto. El terremoto pasó 10 meses y fue en Puerto Príncipe, no en el departamento del centro. Después explicaron que venía en el astro de los navíos que acostaban ahí en Saint-Marc, que lavaban los navíos y dejaban. No empezó en el mar, empezó en el centro. Y finalmente, una otra explicación que se dio, que es muy popular, dice, no, esto es en razón del acalentamiento ambiental. Entonces va a aparecer por toda parte, ¿no? Sí, bueno. Va a aparecer Finalmente, cuando todo esto no funcionó, Ban Ki-moon llama a una comisión de expertos y que llega a la conclusión que efectivamente la cepa, el vibrión colérico, es el mismo de Katmandú, y que salió de ahí, pero que no fue obra de una persona o de un grupo de personas, y que se expandió en razón de la situación sanitaria de Haití. De hecho, se puede decir que la víctima es el culpable, ¿no? Sí. Sí, siempre se alegó que las condiciones sanitarias de Haití nunca han sido buenas, era lo que se decía. Sí, pero la operación de paz no está en Suiza. Obviamente. Está en Haití. Hay que adaptarse a las circunstancias. No puede hacer eso en los ríos porque la agua en Haití es utilizada por todos, para todo. Para bañarse, para hacer la comida, para hacer la cocina, para lavar, para dar de beber a los animales. Todo se hace en la agua de los ríos. Más del 70% de la gente no tiene latrina, no tiene saneamiento básico. Bien, cuando todo esto se vio que era un disparate, finalmente, al apagar de las luces de la administración, Ban Ki-moon, él hace un discurso en diciembre de 2016 diciendo, mira, sí, somos culpables, Naciones Unidas, y se excusa, habla en creol, vamos a hacer el máximo, vamos a tener un otro enfoque para buscar plata, 400 millones de dólares, pero somos culpables, pero no somos responsables. ¿Cómo es esto? Y ahí... Es un decir y no decir. Ahí, ¿qué pasa? No, tenemos una responsabilidad moral, dijo él.
Entonces yo vi que era necesario una parte del libro discutir si hay una responsabilidad moral o hay una responsabilidad Jurídica, legal. De hecho. Y yo discuto entonces el tema de la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales. Y lo que hacen las organizaciones, sobre todo Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, es una cosa muy grave, porque interpreta la inmunidad que fue acordada en 1946 en la Convención de Londres a los funcionarios civiles de Naciones Unidas, como fue acordada la protección diplomática a los diplomáticos de los estados. Y nunca se pensó a los militares. Los militares están en un otro departamento, en otra sección. Pero la interpretación que hace el Departamento de Asuntos Legales, de temas legales de Naciones Unidas, es que son todos agentes, entre comillas, de Naciones Unidas. Y todos se benefician de la inmunidad. Esto quiere decir que esta inmunidad, según ellos, es total y absoluta. O sea, que un militar que está en misión de la ONU, si mata a alguien, no puede ser juzgado. No puede ser juzgado. Si viola a alguien, también no. Si tiene niños, como en el caso 287, niños de los militares, nada puede pasar. O sea, el grave de esto es que si aceptamos esa interpretación de la inmunidad absoluta y total, tenemos que llegar a la conclusión que las tropas bajo la bandera de Naciones Unidas, los militares bajo la bandera de Naciones Unidas, o los policías, en operaciones de paz, son los únicos hoy que no respetan las convenciones de Ginebra, de la protección. O sea, que ellos están por encima de las propias reglas aprobadas en Naciones Unidas por todos los países signatarios. Y por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que todos los países firmaron. O sea, el derecho de la guerra que empieza a construirse en mediados del siglo XIX, que es un tema central, protección de los prisioneros, protección de los heridos, protección de la población civil, protección de los sitios históricos, o sea, todo lo que humaniza, entre comillas, la guerra, no, esta interpretación de la inmunidad hace con que los militares de servicio de Naciones Unidas no necesiten respetar, o que es un abuso, es un contrasenso, una cosa inimaginable que Naciones Unidas, depositaria fidel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su primer artículo es el derecho a la vida, no respete esto. Es un escándalo. Es un escándalo, una cosa terrible, y este libro finalmente fue escrito para intentar salvar Naciones Unidas del abismo moral que estos funcionarios la pusieron, porque es una situación intenable. ¿Por qué, don Ricardo? Es grave todo eso, y ya usted lo había denunciado antes, aquí con más detalles respecto al cólera, pero una vez que ya el propio Ban Ki-moon reconoce lo que ocurrió, porque en principio usted habló del médico francés que en base científica dijo, no, eso viene de Nepal, pero no ha habido más iniciativa ni de Naciones Unidas, ni siquiera de gobiernos particulares que digan, señores, Haití fue una víctima con esto, hay que hacer algo. No ha tenido el mayor interés para la comunidad internacional. ¿Por qué es Haití? ¿Por qué es Haití? Porque si pasara acá o si pasara en Francia, eso no iba a quedarse así. Yo veo con mucha tristeza justamente que Haití esté en esta situación y que ningún país sea solidario. Ni el gobierno haitiano es solidario con las víctimas, o no tiene condiciones de ser solidario con las víctimas. Es una situación muy triste. Escribir este libro para mí fue con mucho pesar, con mucho dolor. No es un libro fácil, y aviso también a las personas interesadas. No es alegre el tema. No, es un tema sobre la naturaleza humana, ¿no? La mala naturaleza, incluso de una organización internacional que fue creada después de la hecatombe que se fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los campos de concentración, con con todo lo que ahí se hizo. Millones de víctimas civiles, de toda cosa, donde por la primera vez se utilizó la bomba atómica. Entonces, es una organización que debería salir de esto, jamás pensando que pudiera
ocurrir esto. Pero ¿por qué ocurre? Porque Estados Unidos no quiere que, incluso aprobaron en el Consejo de Seguridad una resolución sacando las operaciones de paz del Tribunal Penal Internacional. O sea, pueden cometer los soldados bajo bandera de Naciones Unidas crímenes de guerra y no pueden ser perseguidos por el TPI. Esto es muy grave. Y además los Estados Unidos hicieron la terciarización de las intervenciones. Se utilizan hoy mucho de los medios multilaterales. Para escudarse ahí, sí. Incluso ya ocurrió con nosotros en 1965. Sí, Brasil envió tropas acá. Un brasileño fue el jefe de la tropa. Entonces ve. Y lo que pasa es que el Consejo de Seguridad, o sea, los 5 miembros permanentes, deciden, pero tercerizan. Más de 98% de las tropas que están enviadas a las operaciones de paz son de otros países. Vienen del tercer mundo, con excepción de algunas misiones específicas que Francia tiene en sus ex-colonias, ¿no? En Mali y otros. Pero si no, digamos, son tropas de Nepal, tropas de Sri Lanka, tropas de Jordania, tropas de Uruguay, ¿no? Entonces nosotros del sur vamos a cumplir las órdenes de los países del norte. Y es una situación muy, muy difícil y yo llamo la atención a la conciencia, porque no puedo llamar más, a la conciencia de los juristas que tenemos este tema en abierto. No podemos permitir que las operaciones de paz no respeten el derecho de la guerra. Tiene que respetar las convenciones de Ginebra. Y se ve muy bien en este caso de Haití que no lo respeta. En este caso tiene que quedar claro que la responsabilidad de todo lo que ahí ocurrió no es de los soldados enviados por su gobierno con acuerdo con la ONU, sino es de Naciones Unidas. Porque están bajo la bandera de Naciones Unidas. Hay una parte de la doctrina que habla de la dupla responsabilidad, pero la mayoría de la doctrina jurídica, la buena doctrina jurídica, dijo, como usted dice, no, hay un responsable que es lo que envía las tropas bajo un mandato específico del Consejo de Seguridad. Porque estamos seguros que Nepal, si no hubiese sido a través de Naciones Unidas, no tenía ningún interés particular en ir No, hacia claro Haití. que no. Y la misma cosa con las violaciones que ocurrió. Violaciones de niños, niñas, sí. Sí, la pedofilia y las mujeres que tienen 200 y pico niños de padres de militares de MINUSTAH. Ahí hace 8 años esto, y nada fue hecho. Ahora que hubo una declaración diciendo que Naciones Unidas va a intentar. Es vergonzoso portarse así frente a un país tan debilitado, con tantos problemas como Haití. Y yo fui el primer en octubre, noviembre de 2010, diciendo que estamos caminando a un fracaso de la ayuda internacional a Haití. Se hablaba de la refundación, de la reconstrucción, y yo decía que no, que así no iba a funcionar, pero ahora veo que el 10º aniversario, la prensa internacional... Ahora reconocen eso que usted en su momento denunció. Denunció, constatei, ¿no? Yo digo, yo proponía a mis colegas, vamos a hacer nuevos errores. No vamos a repetir los errores del pasado, vamos al menos innovar en los errores. En general, ¿a cuánto ascendió el volumen de la cifra prometida o que se anunció? Si usted recuerda el número. Sí, claro. Antes de eso, déjame dar otro número. Sí. La MINUSTAH, para su funcionamiento de 2004 a 2017, gastó 9,6 mil millones de dólares. La MINUSTAH. Casi 10 mil millones de dólares. Sí, para su funcionamiento. La MINUSTAH, punto. Se prometió a Haití más de 11 mil millones de dólares en la conferencia de Nueva York de los donantes en marzo de 2010. Acá también hubo una aquí en el Palacio Nacional y después en Punta Cana. Se prometió mucho y se cumplió muy poco. De esto, 60% entró, parece que
finalmente se quedó en 5, y alguna cosa millones de dólares. Pero de esos 5.000 y pico de millones de dólares. Sí, pero de esos 5.000 y pico de millones de dólares, 60% nunca entraron en Haití. Se quedaron en manos de organizaciones privadas, de consultorías, que trabajan ahora. O sea, como 3.000 millones nunca llegaron a Haití. Nunca entraron en Haití. 20% llegaron a las ONGs. Había 284 y después 10.000. O sea, hubo una creación enorme de ONGs que recibieron dinero y eso se contaba como ayuda para el pueblo de Haití. Pero uno no sabe exactamente qué hizo cada una de esas ONG con ese dinero. Y los otros 20%, 19% para las organizaciones públicas internacionales. Organización Mundial de la Salud, PNUD, Organización... Pero detengámonos un poco ahí, porque usted en la entrevista anterior recuerdo que hablamos un poco de eso. O sea, el daño sufrido es por Haití, el pueblo de Haití. Digamos que una entidad como Cruz Roja, por ejemplo, ¿por qué necesita que de la ayuda que va a Haití se le dé ese dinero a esa organización? Mira, para dar un ejemplo, la Cruz Roja Americana de Estados Unidos hizo una cosecha de 500 millones de dólares. De esa ayuda de Haití. Para ayudar a Haití. O sea, pidió dinero. Recibió de donaciones, de teléfonos, de gente, de empresas, de toda la gente que quiso ayudar. Sí, mucha gente se sensibilizó. Claro, mucha gente. Por eso es que se crearon tantas ONGs. Bien, esta organización, por veces hay dudas sobre esto, pero de hecho construyó 9 casas en Haití. Cruz Roja. 9 viviendas. Cruz Roja de Estados Unidos. Sí, que debe ser la más rica del mundo. Tenían deudas en el sistema financiero, la pagaron todos. Y Haití, nada. O sea, aprovecharon la ayuda que pidieron en nombre de Haití para resolver su problema. Esto se hace mucho, pedir ayuda en nombre de. Por eso que hay que tener mucho cuidado con las donaciones, mucho cuidado. Hay que ver, cuando alguien va a donar algo, va a buscar el historial de la organización, va a ver lo que hizo. Hay organizaciones no gubernamentales serias, Médicos Sin Fronteras y otras. Hay otras que son creadas justamente para un grupo de amigos, un grupo de familia, y eso se vio mucho en Haití. Se presta mucho engaño. Mucho engaño. Y esas 8 viviendas que construyeron en Haití 9. Son 9. Son 9 palacios. No, 9 casitas. No, porque si costaron tanto dinero. Perdóneme que haga... 9 casitas. Pero para ver, esto que es la Cruz Roja, ¿no? Una sola organización. Pero Cruz Roja, que toda la gente tiene... Y no sé, una entidad de muchísimos años, que la gente respeta, que... Entonces, hubo una corrida al oro haitiano, que yo llamo el oro haitiano, que era la supuesta ayuda. Entonces, mucha gente fue a Haití, no para ayudar a Haití, pero para hacer negocios. Bueno, se acuñó el término en esos momentos, los medios y periodistas más críticos, de que se hizo una especie de turismo de tragedia. Sí, turismo, porque hasta figuras de la música popular o deportistas se tomaban una foto con, ¿verdad?, ayudando a alguien que hizo una pequeña funda de comida, un niño, algo así. Mira, una mascarilla. Sí, yo dije que yo llegué el jueves, 2 días después del terremoto, por la noche. Y después de ahí veía muchas veces helicópteros de Naciones Unidas, por veces privados, sobrevolando Puerto Príncipe, sacando fotos. Y yo vi que muchas veces eran artistas, eran cantantes, eran gente del cine que se iban ahí. El otro día veía fotos como entonces, haciendo un espectáculo de la desgracia ajena. Yo digo, había una curiosidad mórbida, ¿no? Sí, turismo de tragedia. Sí. Porque fue horrible. Por supuesto, fue una cosa terrible. Yo creo muchos ingenieros por ahí para estudiar exactamente dónde estaba la falla. Todo. Eso sí, pero estos artistas, hubo uno que sacó su camiseta y fue a trabajar, que es un americano que se llama, era muy conocido, que se quedó ahí en Haití, que vivía con los
sin... Las víctimas, con las víctimas, los damnificados. Sí. No me acuerdo ahora su nombre, yo lo cito en el primer nombre. Pero los demás no. Los demás. Ese es un problema que como la tragedia fue tan grande que las moscas se fueron ahí. Las moscas de toro. Incluso para sacar provecho. Sí. Vamos a otra pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poco más en general de Haití, que está atravesando por una otra crisis. Otra más. Está sin gobierno, a ver cómo usted ve esa situación y si piensa que habrá alguna salida. Vamos a la pausa primero. Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora en esta conversación importante con Ricardo Seiteinfus, autor del libro La ONU y el cólera en Haití. Tiene muchos datos, mucha documentación y aborda ese gravísimo problema desde un ángulo distinto al que hasta ahora se había abordado, porque toca el tema jurídico, la responsabilidad legal de Naciones Unidas en esta tragedia que vivió Haití, después de una tragedia que fue el terremoto, entonces la expansión del cólera que costó miles de vidas, incluso en República Dominicana cientos de vidas. En el momento en que este libro, en el momento en que este programa se está difundiendo, ¿verdad? Este libro fue puesto en circulación la noche de este jueves 30 de enero. O sea que estará disponible, pueden hacer contacto con la Fundación Juan Bosch, que es responsable de la edición de este libro para República Dominicana y su distribución. Los que deseen obtener un material de primera, es un libro con valor histórico, valor también desde el punto de vista incluso científico en la medicina, y al mismo tiempo es una denuncia, porque es una tragedia que tiene responsables, tiene nombres y instituciones responsables. Nombres y direcciones. Y direcciones y todo. Es bueno que la gente lo estudie, que conozca lo que ocurrió en Haití. Yo le decía que habláramos un poco de el Haití de hoy. Se pensaba, después de todas estas cosas, que bueno, en un proceso que no fue del todo diáfano, pero primero se eligió a Martelly sale de gobierno, y viene este presidente, Jovenel Moïse, un hombre que no era exactamente un político, un empresario de agropecuaria, del banano, y las cosas parecían que iban a comenzar a organizarse. Pero hemos visto lo que ha ocurrido. Prácticamente no se ha podido formar gobierno por el sistema que ellos tienen de primer ministro, que no se ha podido, no hay acuerdo. Todas las protestas, las denuncias de corrupción con fondos de Petrocaribe y otros fondos. Exacto. Y un país que apenas sigue, sus instituciones siguen más o menos en pie. Pero se ve como que no hay esperanza. Este gobierno ya va por la mitad y uno no sabe qué pueda pasar. ¿Cómo usted observa la situación de Haití en estos momentos? Mira, yo voy a hacer dos niveles de análisis, un nivel estructural y un nivel coyuntural. El estructural, yo escribí sobre esto en un libro anterior y después en un artículo sobre el sistema político, el sistema del poder en Haití. Haití tiene una constitución, como usted sabe, que es semipresidencialista o semiparlamentarista. Sí, un poco copiando los modelos europeos. Sí, pero ahí hay un nivel de cultura política y de desarrollo. No, y ya instituciones de cientos de años fuertes. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque de hecho el presidente nombra el primer ministro, o sea, el gobierno, pero quien la aprueba el parlamento. Si el presidente no tiene mayoría parlamentaria, el país se queda sin gobierno. El presidente no tiene mucho poder, en principio, aparte de nombrar. Este es un problema serio y hay ahora en camino una reforma constitucional y quizás van a adoptar un sistema parlamentario. Más parecido a lo que tenemos aquí en las Américas. Exactamente. Presidencialista con presidente, con vicepresidente, cosa normal. Okay. Entonces, esta influencia nefasta va a terminar. Pero, además de esto, como, digamos, el panorama de fondo va más allá que una cuestión constitucional. ¿Por qué? Porque desde siempre
la política en Haití es una política de todo o nada. O sea, que la política no es utilizada como nosotros utilizamos para mediar conflictos, para mediar situaciones, para escuchar el otro. No, o tú ganas todo o tú pierdes todo. Entonces, todas las crisis, a partir de 86 que tenemos, es crisis que quieren sacar el presidente de su sillón. Como si el presidente fuera el responsable. No digo que no sea el responsable de muchas cosas, pero acabo de decir que el presidente no tiene tanto poder así. No, y que el simple cambio de un presidente por otro no va a resolver nada. Exacto. Pero ellos piensan así, ¿no? Entonces, la mediación, empezaron ayer las negociaciones para formar un gobierno de unión nacional, bajo la nunciatura en Haití, bajo la mirada del Vaticano, de Francisco, del Papa Francisco, para ver si se puede mantener a Jovenel Moïse y tener un gobierno de unión nacional. Esto me acuerda exactamente la crisis de 2004. En 2004, 2003, 2004, ¿qué hizo Aristide? En dado momento dijo, mira, ustedes se quedan, para la oposición, ustedes se quedan con el gobierno, con todos los ministerios, con el primer ministro, con el presupuesto del país. No, eso no es suficiente. Nosotros queremos que tú salgas del sillón presidencial y que tú vayas en exilio. Radical, siempre esta situación. Todo o nada. Todo o nada, o sea, la mediación, y esto está pasando ahora. Pero ahora, la llamada al golpe no va a ser escuchada afuera, porque el golpe contra sí fue posible porque los Estados Unidos intervinieron, bajo presión de Francia. Ahora no. Y luego también ellos buscaron reponer a Haití con la invasión también. Sí, exacto. Cuando cambió la administración en Estados Unidos. Exactamente. Esto todo muy vinculado a los demócratas y a los republicanos. Sí. Y había esta figura extraordinaria para la historia reciente de Haití, de Bill Clinton y su mujer, ¿no? Se podría hacer otro programa solamente. Sí, hay muchas cosas que contar. Solamente sobre la Fundación Bill Clinton y Haití. Pero, en el fondo, el problema es que las elecciones que están previstas por la Constitución para ocurrir todos los años, municipales, para parlamentarios, presidenciales, todos los años, las elecciones que deberían, una vez que el elector pase y dé su veredicto, debería calmar la cosa. Yo quiero esto. No, el resultado de las elecciones es el inicio de la contestación de los electos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 165 partidos políticos. Sí, se forma un partido hasta con 30 o 40 personas ya. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes elecciones, esta gente cosecha 0,2%, 0,1%. O sea, no son nada en el universo electoral. Pero son todo cuando hay crisis. Entonces, el modus vivendi de los partidos políticos haitianos para sobrevivencia es la crisis. Eso le da vigencia. Eso le da vigencia, le da manera de negociar, tener una estatal, tener un ministerio, tener un poco de plata, para esto. Esto hace con que siempre tenga combustible para inflar las crisis. Pero esta crisis ahora está en este camino, ¿no? Pero hay, como usted habló a poco, hay otros ingredientes, ¿no? Primero, que en 28 de noviembre de 2010 hubo una reunión del Core Group alargado que yo participé, donde se propuso, yo cuento esto en el otro libro, que Preval fuera echado del país. Querían dar un golpe a Preval y yo no lo permití. Pero, y ahí me sacaron del país después, cuando salió el libro. Pero que se dice es que Hillary Clinton vino para hacer presión sobre Preval, para cambiar los resultados del primer turno, la primera vuelta de la votación presidencial, porque quería que Martelly fuera a la segunda vuelta. Bueno, eso hay datos que hablan de que la señora quedó
por encima de él y que ya la sacaron. ¿Cómo se llamaba la señora? No, Mirland Manigá salió primero. Y segundo, Jude Celestin. Y a Celestin lo sacaron completamente y Lo sacaron completamente. ¿Por qué? Porque era el candidato de Preval. ¿Y por qué no querían que el candidato de Preval fuera a la segunda vuelta? Porque no querían más que Preval estuviera en la política haitiana. ¿Por qué no querían? Porque Preval se opuso en la Comisión de Reconstrucción de Haití a una propuesta de los Estados Unidos, hecha por el brazo derecho de Hillary Clinton, que se llama Cherry Mills, de dar a la Comisión de Reconstrucción poderes notariales, o sea, para emitir títulos de propiedad de tierras, porque había un problema serio, que era dónde voy a poner 1.500.000 personas desplazadas. Entonces tuvo la brillante idea, dice, nosotros vamos a designar quién es propietario. No tiene ninguna idea de la historia de Haití, de los fundamentos de la revolución haitiana, ¿no? Por la propiedad de la tierra, ¿no? Y Preval, que tenía la última palabra, dijo no. Cuando dijo no, dijeron, este señor vamos a sacar de la vida política. Y su candidato de su partido también. Entonces hicieron de todo y finalmente Preval aceptó por la presión de los americanos. Incluso Hillary Clinton invitó a todos los otros cancilleres para venir en fines de febrero y los otros inventaron citas, compromisos, diciendo, eso es invención tuya, tú vas a arreglar esto con Preval. Y finalmente hay declaraciones de mucha gente, documentos sobre esto, que dice que Preval entonces acepta y el Consejo Electoral Provisorio de Haití cambia sus propios resultados. Hay una comisión de expertos, entre comillas, que viene, hace algunos cálculos y cambia los resultados y saca a Jude Celestin y pone Martelly. Martelly va a ser presidente. Que quedó en tercero, entonces lo hicieron presidente. Sí, y después Martelly va como usted dijo, va a escoger este señor Jovenel Moïse, pero la gente está harta de esto, ¿no? Va a haber una participación solamente de 21% electoral. Ese señor de los 21 va a sacar 5 o 6%, va a ganar en la primera vuelta. Y está ahí un heredero del duvalierismo, como Martelly y como él. Y la izquierda, la supuesta izquierda haitiana, siempre muy dividida. Entonces, cuando este señor electo, así mal electo, como fue Martelly también, mal electo, empieza a haber algunos problemas como dónde está la plata de Petrocaribe, porque usted se acuerda, se hizo con Chávez, después continuó con Maduro, acá también en República Dominicana, que hubo una preferencia para compra de y en el caso de Haití hubo transferencia de recursos que en condiciones más blandas que las nuestras incluso. Sí, pero Haití tiene una deuda de más de 3.000 millones de dólares con Petrocaribe, y esto desapareció. Y no hubo nada. Nada, eso se esfumó. Y acusado también es el actual presidente de haber beneficiado. Sí. Entonces, hay ese aspecto, hay aspectos que nadie todavía fue importunado. Pero usted piensa que tenemos que irnos ya, que ya con el presidente Moïse no hay nada ya que buscar. Hay que esperar quizás que venga un nuevo gobierno a ver si se arregla, si se puede normalizar algo. No, mi posición, yo digo eso públicamente en Haití, yo voy a menudo a Haití, es que hay que dejar terminar su mandato. Sí, no, yo digo que se deje terminar y tratar con un nuevo gobierno de hacer algo. Claro, y dejar y aceptar la idea de un gobierno de unión nacional, porque, pero siempre dijo que el problema de Haití, hay muchos problemas, pero el problema central es justamente el problema político. Hay que arreglar esto con un pacto de libertad y garantías democráticas. Enquanto eso no for hecho, estos pequeños partidos, pequeños políticos van a manipular. No habrá estabilidad. No habrá estabilidad y van a manipular la comunidad internacional y van a manipular el pueblo haitiano. Muy triste, bueno. Pero ojalá siempre albergamos la esperanza de que ese pueblo hermano pueda encontrar el camino de la estabilidad y la paz para que pueda tratar de mejorar la situación de ese pueblo. Muchas gracias, profesor Ricardo Seitenfus, y les recomendamos de nuevo que busquen este libro en la Fundación Juan Bosch.
es muy importante que conozcamos esa historia para que sepamos en realidad qué pasó. Porque Haití lo que ha sido es víctima de tantas cosas, de tantos intereses internacionales e incluso intereses locales de su gente más rica, que al parecer no le duele a ese pueblo. Muchas gracias. Amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.